voy a presentarles un poco el trabajo que en lo que estoy trabajando. Se enmarca por ahí en un proyecto un poco más amplio, que tiene que ver con poder pensar la cuestión educativa en un contexto complejo para la monarquía hispánica, que tiene que ver con el reinado de José I y todos los avatares que se generan en función de ello, y las diferentes propuestas de educación que van surgiendo en ese contexto, asociadas a uno u a otro bando. En este sentido, a mí me llamaba la atención la figura de Vargas Ponce, porque aparece primero dentro de lo que es el bando josefino, firmando, bueno, un proyecto de reforma educativa en 1810, y después, después de la caída de Madrid, digamos, o la recuperación de Madrid, depende cómo lo analicemos, eh, eh, aparece, digamos, en el otro bando, firmando conjunto con Quintana el proyecto bueno, que Quintana va a elaborar en 1813 y que se va a publicar en 1814. Entonces, me llamaba la atención ese trasvase que hacía el autor, y empezar a analizar un poco a partir de ahí las diferencias que había o no en las políticas educativas que planteaban unos u otros. Si bien es cierto que al principio Vargas Ponce estuvo medio obligado a participar del gobierno de José I, después me parece que empezó a ver con buenos ojos, o empezó a ver por lo menos la posibilidad de un reconocimiento y la realización de ciertos proyectos que se venían eh, conversando, que se venían gestando en una etapa anterior que, bueno, que tiene que ver con todo el auge de la Ilustración española, ¿no? Quizás me voy a centrar un poco en leer el texto para no ser demasiado extenso y poder atenerme al tiempo considerado. Bueno, por muchos fue considerado Vargas Ponce un fracasado. En realidad tiene que ver con el no reconocimiento posterior por parte de la historiografía de la figura de Vargas Ponce, por lo menos en cuanto a la cuestión educativa, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay poca producción historiográfica sobre el tema. De alguna manera entendió Vargas Ponce que la educación era un instrumento de legitimación política y de control social, pero además, como muchos ilustrados de la época, entendió que la educación era la principal oportunidad para la transformación de la monarquía, ¿no? Nacido en 1760, se dedicó a la marina, destacándose como un matemático y cartógrafo significativo, y recién en 1787 incursionó en el tema educativo con lo que fue su plan de gobierno de estudios para los seminarios de la educación de la nobleza y gentes acomodadas del reino, que fue publicado en 1788 y que fue, bueno, en principio fue un encargo de Jovellanos. De hecho, el texto fue atribuido anteriormente a Jovellanos, o sea, con una fecha posterior del 98, pero Ruiz Berrio estuvo trabajando ahí en develar la autoría que le corresponde a Vargas Ponce. No es casual, digamos, a Vargas Ponce le pasó esto mismo también con otros textos. Por ejemplo, algunos de sus textos fueron atribuidos a Quintana, y tiene que ver, me parece, un poco con esto de que la historiografía pedagógica no ha indagado demasiado todavía en sus obras, ¿no? Y obviamente en que muchas de sus obras no fueron firmadas. Eso también es un dato insignificativo. El mismo año, o sea, en 1787, escribió discursos sobre la instrucción pública en la prosperidad del Estado, con el fin de participar en un concurso que elaboró la Real Academia de España. Sin embargo, el concurso se declaró desierto y Vargas envió el manuscrito a Jovellanos esperando sus comentarios, ¿no? El asturiano se mostró muy crítico con el trabajo. Voy a citar un fragmento de la carta que le escribe Jovellanos en respuesta al trabajo, que dice: yo he buscado el plan que usted propuso para resolver el programa y confieso que no lo hallé. Puede estar tan diestramente escondido como el del espíritu de las leyes, solo desenvuelto en su excelente análisis. Pero usted tuvo más destreza que Montesquieu, o yo menos penetración que D'Alembert. O no hay discurso. Las ideas, aunque buenas y en gran parte sublimes, me parecieron dislocadas y sueltas, no dispuestas en una serie progresiva ni atadas las primeras con las últimas por intermedias.
no en fin reducidas todas a un punto de unidad. Poco autocrítico, Vargas Ponce vio la posibilidad de publicar su obra años más tarde cuando fue convocado por José I para formar la Junta Consultiva de Instrucción Pública. De este modo, en 1808 vio la luz con el título Instrucción Pública, único y seguro medio de prosperidad del Estado. ¿Por qué la Junta, José avaló algo que Jovellanos habría criticado tanto? Bueno, evidentemente por ahí las ideas de Jovellanos no coincidían del todo con las de la Junta de José, obviamente, y resultaba lógico que así fuera. Por otro lado, es verdad que las críticas que se le achacan a Vargas Ponce están asociadas a un estilo literario, que es un estilo por demás desprolijo y poco académico. En cualquier caso, José no dudó de rodearse de ministros ilustrados, y entre ellos convocó a Vargas Ponce, cuya fama lo antecedía. Con él llamó a muchos otros que formaron parte de la Junta de Instrucción Pública y redactaron el informe de 1810 sobre las necesidades educativas de la monarquía. También Jovellanos fue invitado, pero sin embargo, fiel a su ética, rechazó la propuesta. En cualquier caso, el informe de 1810 recogía gran parte del trabajo anterior realizado por Vargas Ponce. El plan de Jovellanos, el plan que Jovellanos le reclama en sus cartas aparece sucintamente en el informe de la Junta, y en este sentido ambas producciones deberían leerse como un continuum. Evidentemente, Vargas encontraba en el gobierno josefino la fama y el reconocimiento que no se le había tenido antaño. A mí me parece que en este sentido hay varios ilustrados que siguen este esquema. Digo que por ahí durante el gobierno de Carlos IV o incluso anterior, el gobierno de Carlos III, no tuvieron reconocimiento y encuentran de alguna manera en José I la posibilidad de ese reconocimiento. Bueno, en este esquema no parece lógico que luego de esto Vargas aparezca como autor del proyecto de decreto para el arreglo de la enseñanza pública de 1814 que elaboraron las Cortes de Cádiz. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué Vargas avaló un proyecto con respaldos políticos diferentes? ¿Y qué diferencias había entre el informe de 1810 y el de 1814? Bueno, el informe de la Junta de 1810 se puede sintetizar en los siguientes aspectos, y voy a citar parte del informe. Leer bien, escribir medianamente, ejercitar con soltura las 4 reglas fundamentales de la aritmética, y que decoren un buen catecismo de la religión que contenga sucintamente lo relativo a los verdaderos dogmas, y con alguna exclusión lo perteneciente a la moral. El contexto de crisis española condicionaba de algún modo a Vargas Ponce, para quien era necesario establecer una educación técnica. Se trataba de educar en las artes útiles, como ya habían dicho otros ilustrados. Solo por medio de la educación España podría salir de la crisis en la que se encontraba. Estoy evitando citar todas las fuentes documentales que tiene el texto para no hacerlo demasiado largo. Después, si quieren, el texto puede estar a disposición. Evidentemente, se trataba de una nueva educación en la que no había nada de ociosidad en las aulas y nada que huela escolástico. Acá estoy citando a Vargas Ponce, ¿no? Y que recuerde tanto mal que originaba entorpeciendo el entendimiento español por casi más de 1000 años. Era una educación, si se quiere, más moderna, pero sobre todo una educación más política. Pese a su rechazo al escolasticismo, la propuesta integraba la educación católica en un esquema de educación popular y universal. Al igual que otros ilustrados, su proyecto era el de la articulación de un sistema educativo acorde a las necesidades de la monarquía. Aunque al principio fue arrestado, como dije, por no colaborar con los franceses, a medida que transcurrieron los primeros meses del encierro en Madrid, Vargas comenzó a ver, como muchos otros ilustrados, en José I la posibilidad de adelantar a España las luces europeas que parecían apagarse. Sin embargo, los avatares políticos lo obligaron a abandonar el barco antes del desenlace fatídico. Los acontecimientos de 1812 y la liberación de Madrid llevaron al ilustrado a replantear su posicionamiento e incorporarse a la causa nacional, lo que lo obligó a trasladarse a Cádiz. Allí formó parte de la Comisión de Instrucción Pública, que en 1814 firmó el documento conjunto con otros personajes como Ramón Gil de la Cuadra, Martín González de Navas, Quintana, Clemencín de Tapia, entre otros. Bueno, las características breves que tenía esta propuesta educativa tenían que ver con la creación de una Dirección General de Estudios, la creación de una Academia Nacional que fundiría todas las otras academias, la financiación de la educación primaria a cargo de los ayuntamientos, ¿sí? Pero también, y esto quedaba demostrado en
la Constitución de 1812, digamos, que establecía en su artículo 366 la enseñanza de un catecismo mixto que comprendiera la doctrina católica y algunas obligaciones civiles. Evidentemente, la propuesta del gobierno josefino difería en torno a cuestiones políticas de las Cortes. Si bien ambos tuvieron un significativo sesgo liberal, las diferencias fueron también significativas. Sin embargo, en cuanto a la cuestión educativa, a mí me parece que tenían más en común de lo que ambos estaban dispuestos a afirmar. Los dos sectores definieron su proyecto como continuador de la Ilustración y también entendían necesaria la articulación con la Iglesia Católica, ¿sí? en la construcción de una monarquía también católica, ¿no? Bueno, el proyecto de 1814 no llegó a implementarse por la vuelta al trono de Fernando VII, ¿no? Que intentó restaurar de alguna manera la monarquía previa. Dice López Durán que si Vargas Ponce, y con esto ya termino para las reflexiones finales, digo, dice López Durán que si Vargas Ponce hubiera llegado a publicar o simplemente a concluir tan solo la mitad de sus trabajos, o si alguna de sus reformas educativas se hubiera aplicado de verdad, sería considerado como una de las figuras de su tiempo. Sin dudas, Vargas fue un hombre de su tiempo, preso de las oscilaciones políticas en las que se movió. Su proyecto educativo fue víctima de su personalidad. Sus aspiraciones y proyectos eran tan grandes que casi todos quedaron inconclusos. La falta de realismo, cualidad que el mismo Jovellanos le achaca al gaditano, se tradujo en proyectos ambiciosos que parecían navegar sin un rumbo definido. Fuertemente formado en la marina, Vargas Ponce logró navegar por los mares tumultuosos de la España bonapartista y salir ileso. Los cambios de rumbo que vieron impulsados por los nuevos vientos, cuyo horizonte parecía coincidir, una educación moderna que llevara a la monarquía a ostentar el lugar de privilegio que había ostentado antaño. En definitiva, una monarquía católica y liberal que encauzara las aguas hacia la constitución de un sistema educativo integral.